Doy gracias a Dios por estos medios que, como bien sabemos, si los utilizamos bien, han de ser de bendición para nuestras vidas. Quiero mandar un saludo especial a los jóvenes y líderes en Magangue Bolívar y un saludo fraternal a la hermana Carol, colaboradora del sector y que además conozco hace muchos años ya y que ha sido de bendición para la obra del Señor. Quiero compartirles un mensaje misionero, una anécdota misionera, y lo hago para la gloria, para la honra del Señor, porque siempre lo que hacemos lo hacemos para glorificar el nombre del Señor y para que Dios sea exaltado. Cuando tenía 12 años, siendo un niño de muy corta edad, Dios puso en mi corazón una carga para predicar el mensaje de la palabra de Él. Y fue allí que entonces empecé a orarle al Señor y decirle: Señor, yo quiero que tú me guíes donde voy a predicar, por donde me conduzco. Yo vivía en el campo, pues había muchas veredas, muchos caminos, y quería saber dónde debía ir. Una noche el Señor muestra el camino donde debía predicar, pero yo no identificaba ese camino, aunque conocía algunas veredas del sector, pero no identificaba ese camino. Y le seguía orando al Señor. Por segunda vez en sueños el Señor me muestra el camino y yo seguía analizando, pero no lograba identificar el camino. Y le seguía orando al Señor. Por tercera vez el Señor me muestra el camino y no lo identificaba, pero hubo un sábado que no tenía que estudiar y me levanté y dije: bueno, voy a irme por un camino, y ese camino tiene otros caminos a derecha e izquierda que conducen a veredas, y bueno, que el Señor me guíe. Y sí, me levanté un sábado, tomé la Biblia, tratados y me fui. Y al salir del corregimiento donde estaba la iglesia no había caminado ni 3 minutos, creo, o 5, habría caminado 5 minutos, y miro a la izquierda y veo el camino que el Señor me había mostrado. Y entonces me conduzco por allí, empecé y caminé y no encontraba casas, y caminé y habían unas lomas muy empinadas, y por allí subí más o menos a los 20 minutos. Después de 20 minutos de haber caminado, encontré la primera casa y me acerqué allí entonces y prediqué la palabra del Señor en aquel lugar. Ya pregunté entonces qué casas habían por allí, entonces me dijeron: no, pues de aquí en adelante ya empiezan a haber más casas. Y bueno, me indicaron y llegué a una familia, a una casa donde había una familia muy católicos, demasiado católicos, pero el Señor me dio la gracia allí y me recibieron muy bien y me cogieron mucho cariño. Y desde que empecé a predicar entonces en aquella vereda, ellos me dijeron: bueno, nosotros queremos que siempre que vengas a predicar por aquí, aquí vas a almorzar, almuerza aquí. Y yo, gloria a Dios, ya tengo donde almorzar para hacer la obra pues que el Señor me había mandado a hacer. Y seguí predicando en aquella vereda, y siempre lo hacía, subía por un costado porque era una vereda que queda como en una montaña, entonces subía por un costado, llegaba a aquel lugar donde me recibía muy bien, donde me tenía mucho cariño, predicaba allí, allí me daban el almuerzo y bajaba por el otro costado predicando el mensaje del Señor. Llegué a tener alrededor de 28 visitas en aquel lugar, predicando el mensaje del Señor, y eso me llevó a estudiar mucho la palabra del Señor. Eso me llevó a leer más la palabra de Dios, a orar más, a pedirle más el respaldo a Dios, porque tenía 12 años apenas. Entonces muchas veces me corchaban con preguntas, hacían preguntas, y yo, cuando no la sabía, yo les decía: mire, no la sé, pero entonces en 8 días que vuelva, entonces le traigo la respuesta. Y muchas veces me hacían preguntas que yo en el momento no sabía, pero el Espíritu Santo en ese momento me daba la respuesta y yo les podía responder por medio de la guía del Señor. Entonces era una gran bendición, y es una gran bendición, y que recuerdo con mucha alegría, porque cuando Dios se propone hacer algo en nuestra vida y nosotros nos disponemos, es algo precioso y es algo que nos llena de gozo. Yo recuerdo muchas veces me cogía la noche, eh, y llegaba a mi casa de noche cansado, porque era algo que hacía todo el día para hacer 28 visitas, para hablar la palabra del Señor a varias familias. Pues había que caminar bastante. Aparte de eso, pues habían casas donde me tardaba mucho porque había muchas personas o preguntaba muchas cosas, y llegaba a mi casa tarde, cansado, pero con un gozo indescriptible, porque cuando predicas el mensaje de la palabra del Señor,
es algo tan maravilloso que uno siente un gozo tremendo. Entonces muchas personas pues iban a la iglesia, otras quizás no, pero lo importante es que ese mensaje, esa palabra quedó sembrada en cada corazón. Yo sé que algo se les ha quedado en el corazón y algún día los líderes de la iglesia allí en el corregimiento me dijeron, bueno, queremos ir con usted y conocer las visitas y bueno, mirar, a acompañarle. Y yo, gloria a Dios, vamos. Y fuimos y visitamos, hicimos las visitas, sacamos el día y lo hicimos y ellos me preguntaban, y bueno, pero usted no va con un libro o con algo para usted guiarse y saber qué le va a predicar. Y yo, no, mira, yo nada más voy con la Biblia. Y yo leo un versículo de la Biblia, un versículo evangelístico, y es Dios, es el Espíritu Santo el que me da la palabra en ese momento. Y así era. Dios de una manera especial me daba palabra porque yo solamente tenía 12 años, no sabía mucho, ni tenía mucha habilidad para expresarme, pero era Dios quien me daba la palabra para hablarle a las vidas. Entonces es algo maravilloso, es una experiencia maravillosa y que yo les animo, hermanos, a que prediquemos la palabra del Señor. Nosotros no sabemos cuándo ha de dar frutos. Nosotros no sabemos cuándo el Señor va a hacer la obra en esas vidas. Yo después me vine para Medellín y ya pues vivo en Medellín, pero diario que iba al pueblo, que regresaba, así fue eso hace muchos años. Y cuando yo me vine, demoré mucho para volver, quizás como unos 6 7 años, pero cuando yo regresé al pueblo, regresé donde esa familia, donde me daban el almuerzo, no porque me dieran el almuerzo, sino porque se hicieron como parte de mi familia, muy cercanos a mí, y regresaba y cada que iba al pueblo, pues les predicaba el mensaje de la palabra del Señor y oraba con ellos, y es una relación muy bonita la que llevo con ellos. Y nada más el año pasado, pues que fui allí, a aquel lugar, los visité, les prediqué la palabra del Señor. Uno de los hombres que vivían allí aceptó al Señor y hace poco se hizo bautizar. Entonces es algo que nosotros hacemos y como les digo, no sabemos cuándo ha de dar frutos. Y quizás nosotros no vemos cuando esa persona acepta al Señor, cuando esa persona acepte a Cristo, porque se mudó de residencia o porque ha pasado mucho tiempo, pero va a llegar un momento donde todo esa palabra que le hemos sembrado va a dar un fruto y ha de ser de bendición para la obra del Señor y son almas que van a ir al reino de los cielos. Entonces yo les animo a que esa labor de predicar el Evangelio la hagamos siempre, no importa la edad, no importa las limitaciones que nosotros creamos tener, Dios siempre va a hacer una obra especial en cada vida. Dios les bendiga.